¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos no pertenecientes? Pues nuevamente nos acompaña el doctor Alejandro Águila, quien es director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología AC, también es psicoanalista y por supuesto suicidólogo. Alejandro, un placer nuevamente tenerte con nosotros. Miriam, el placer es mío. Muchísimas gracias por la invitación en este espacio y sobre todo para tocar este tema que pues necesitamos desmitificar Es los correcto. mitos respecto al suicidio. Así es, como Alejandro lo menciona ya, el punto por el cual queremos hacer esta charla es para hablar un poquito de todos los mitos y leyendas urbanas que se tienen alrededor del suicidio y a partir de ello pues poder hacer un mejor aterrizaje de todo. Me gustaría por favor que empezáramos con uno muy importante que es no hablar del suicidio, porque si lo hablamos eso se puede propagar. ¿Qué pasa en relación a este mito, Alejandro? Bien, un poco para la gente que pues nos ve y nos escucha, me gustaría explicar un poco el contexto. Vamos, ¿qué es un mito? Me explicaría, la gente tiene esta idea de que los mitos a veces son reales, porque ya se han dicho mucho. Entonces, hay muchas definiciones. A mí la que me gusta del mito y que nos sirve para la causa es una idea o creencia que de tanto repetirse se toma como valedera. Ok. En México, Miriam, estamos llenos de mitos, que si la Llorona, el hombre sin cabeza y bueno, ya sabes. El Entonces, estamos chupacabra, ¿te muy acostumbrados. acuerdas? Ah, y el chupacabras, Exacto. por contar los más relevantes. La Ajá. realidad es que el mito tiene muchos efectos emocionales, psicológicos, e inclusive se ha depositado allí toda la cuestión mística, religiosa, mágica, diabólica. Sí, Es decir, es un terreno fértil para así es. difundir muchas cosas. Entonces, partiendo que es una idea o una creencia que de tanto repetirse se toma como valedera, pero que no lo es. Entonces, por eso hay que romper los mitos, hay que desmitificarlos, sería la palabra técnica. Y efectivamente, el primero que tú mencionas de no se debe hablar de ello, Uh-huh. es decir, la idea de que hablando de el suicidio lo vamos a llamar o vamos a tener más suicidios o se va a destapar la cloaca de suicidios. No, fíjate que la realidad, y esto lo tomamos mucho desde el psicoanálisis, Uh-huh. que lo que se dice no se actúa. Claro. En la medida que hablemos de lo que sentimos, lo que pensamos, lo vamos sacando. Hay un término psicoanalítico que se llama abreacción. Eso tiene que ver con lo que va con o conlleva la palabra al momento de manifestarla. Es decir, desde el psicoanálisis hacia una abreacción se saca, se libera, se deposita en el afuera algo que está en el adentro. Entonces, si alguien está pensando en el suicidio, qué mejor que lo dijera, Claro. qué mejor que lo hablara, qué mejor que se pudiera comentar en familia respecto a qué es y qué pasa con el suicidio para que esto pudiera liberar algunas ideas, conceptos o pensamientos respecto al tema. Es decir, Alejandro, que digamos que, por ejemplo, si una persona de la edad que tenga está pensando, está teniendo una ideación suicida, el hecho de que pueda platicar con alguien de ello puede liberar gran parte de la tensión, es decir, incluso puede darle cierta paz. Una, al darse cuenta que todos alguna vez nos ha pasado la idea de ya no quiero estar aquí, ¿no? Digamos, encontrar como esta empatía con el otro y que no eres al único que le pasa. Y por otro lado, poder liberar como esta ansiedad que genera como esta visión de túnel obsesiva que genera toda la experiencia suicida. El término que coloquialmente nos haría entender esto es nos desahogamos. Sí es. Cuando decimos algo, cuando manifestamos alguna cuestión que nos preocupa o que nos angustia o nos lastima o nos emociona, cualquier situación que nos liberemos, esto nos va a desahogar algo emocional a través de esta palabra. Digo, y sea lo bueno o sea lo malo, ¿no? Hay veces que me saqué la lotería y pues quieres que todo el mundo se entere, ¿no? Porque estás muy emocionado, ¿no? Claro. Entonces, siempre el hablar de algo que está en nosotros, que está moviéndonos internamente, por supuesto va a permitir que
no solo se desahogue la persona, sino quien escucha pueda responder de alguna forma que ayude a esa persona a que esto se aclare, se identifique y entonces se pueda atender oportunamente. Aquí te haría una pregunta adicional que me viene a la mente, Alejandro. Evidentemente lo ideal sería que la persona con una ideación suicida pudiese hacerlo con un especialista, un suicidólogo, por supuesto, un terapeuta, pero si de primera instancia decide o a alguien se le acerca a una persona que le está expresando que tiene ideas sobre morir, ¿cuáles serían como las formas más amables para, obviamente, no lejos de generar una reacción de aislamiento en la persona que está teniendo la idea de muerte? ¿Cómo reaccionar si, por ejemplo, tu hijo llega y te cuenta que está con esta ideación suicida o llega tu mejor amigo? ¿Cómo sería una manera en que tú como escucha podrías convertirte en una red de apoyo en lo que se canaliza con un terapeuta idealmente, ¿no? Cuando alguien nos menciona que ha pensado en quitarse la vida o que tiene estos deseos o que la vida no vale la pena, etcétera, cualquier argumento que nos pudiera llevar a la acción o la preocupación de que alguien no actúe, aquí lo primordial es que las personas escuchemos Sí. y las preguntas que podamos hacer en amigos, familia, entorno social, siempre es a explorar cómo lo has pensado hacer, para qué lo has pensado hacer, por qué lo has pensado hacer, en dónde lo has pensado hacer, es decir, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, que son las 5 preguntas claves para explorar cualquier tema, son las que nos ayudan para que entonces sepamos qué tan alto es el riesgo. Claro. Y bien lo mencionas, hay personas, sobre todo en la adolescencia, que se piensa mucho, pero tiene que ver más que nada con la filosofía, ideología, cuestionamiento de vida, que se da más en esta etapa donde los cambios son radicales, importantes, y el adolescente se cuestiona todo, se Claro. cuestiona la actualidad, se cuestiona la política, cuestiona la autoridad y por supuesto va a cuestionar la vida. Otro mito que me llama mucho la atención, Alejandro, es solo las personas que tienen algún trastorno mental se suicidan. ¿Qué opinas de esto en tu experiencia? Fíjate que este mito partió mucho de lo que en clínica se veía. Entonces, estadísticamente, inclusive en la actualidad, más del 65-70% de la población que ha pensado quitarse la vida cursa con algún tipo de depresión. Entonces, la Okay. depresión siempre se asoció y aquí vemos desde principios de siglo cómo se atendía a los depresivos, que en aquel entonces eran los melancólicos, Así es. en donde, pues, por platicarte algunas cosas extremas, pues había baños de agua fría, Sí, 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 sí. había situaciones como electroshocks, ya que entró en la tecnología y estos tormentosos electroshocks que hacían que la gente quedara sin neuronas, ¿no? O algunas torturas que se hacían, o el exceso de medicamentos, que en aquel entonces eran medicamentos probatorios, no estaban tan eficaces. Es decir, muchas de las depresiones eran atendidas como locuras. Claro. Entonces yo creo que de ahí viene un poco esta idea. La realidad es que no, que las personas que si bien pueden tener algún tipo de depresión, la idea de quitarse la vida parte de una desesperanza, de un dolor emocional. Claro. Entonces, a lo mejor la condición del paciente no es tan buena por un estado depresivo o ansiógeno, pero no necesariamente nos remite a la locura. Oye, Alejandro, hay dentro de los trastornos, brevemente si nos recuerdas un poco cómo se define un trastorno y un trastorno mental y cuáles serían en la práctica terapéutica que has visto con los pacientes que sí tienen un trastorno relacionado al tema de la experiencia suicida, digamos, los trastornos más frecuentes que te has encontrado donde hay esta ideación. Obviamente no es una regla, pero lo más frecuente que te encuentras en la experiencia clínica. Son de muchos tipos. Fíjate que normalmente los trastornos psiquiátricos o trastornos de personalidad
se toman a través del manual del DSM-5, Okay. pero es un manual psiquiátrico, vamos, es un manual médico. El ICD-10 es un manual más hospitalario y desde el enfoque de personal y de muchos colegas, lo que hacemos es un diagnóstico o una visión más psicodinámica, en donde podemos ver de otros autores y tratar de entender más que de etiquetar al paciente. Claro. Entonces, hablando de esto, lo más que encontramos en consulta es el trastorno límite de la personalidad, El el famoso trastorno limitado. TLP, que Exacto. es cada vez más frecuente. Vemos que dentro de los síntomas o de los rasgos de esta personalidad está la fluctuación de las emociones, ¿no? Así es. Y por supuesto la impulsividad, que es otro de los síntomas, pobre control de impulsos Claro. y sobre todo la parte en donde no controlan la emoción es importante. Entonces encontramos el trastorno límite de la personalidad y encontramos depresión como los elementos que se conjuntan en un momento dado para un deseo de quitarse la vida. En menor grado, la situación ansiógena. Okay. Alguien que tiene una fobia, una ansiedad también, no la está pasando nada bien. Otro elemento importante que encontramos, pues son las adicciones, que los estudios que nos reportan vemos que mayormente se dan en el alcoholismo, no porque sea una de las drogas más letales, ya ves que el alcoholismo deteriora gradualmente y a largo tiempo, sino porque aquí, yéndonos desde las adicciones, encontramos tres momentos. El primero de ellos es el momento en el que está consumiendo y dentro del consumo sabemos que el alcohol es un desinhibidor del sistema nervioso, entonces Claro. salen a relucir sentimientos buenos y malos. Entonces cuando alguien está alcoholizado o te quiere mucho o te odia mucho, ¿no? Entonces Claro. está intensificada la emoción. Ahí es el primer momento. El segundo momento es cuando ya se habla de una adicción crónica y esto hace que sea una muerte lenta. Entonces ya el adicto que ya no trabaja, ya no estudia, ya no tiene una funcionalidad social ni familiar, por supuesto el alcohol es algo que lo va a llevar gradualmente a la muerte. Y pues terminan en hospital con graves problemas de hígado y de funcionamiento de otros órganos que se deterioraron en el camino. Y el tercer momento que encontramos, es importante esto mencionarlo, el síndrome de abstinencia. Claro. Y es cuando, independientemente del tipo de consumo, el consumidor no tiene la sustancia. Entonces se da una serie de sentimientos, emociones y cuestiones físicas, neurológicas, bioquímicas, en donde la demanda que hace el cuerpo de la sustancia es tan grande que puede generar shock, Claro. puede generar alteraciones como baja de presión, subdepresión o inclusive infartos. Y esto porque la necesidad que tiene el organismo del suministro de la sustancia hace que reaccione abruptamente y entonces se da esta cuestión suicida porque lo que está sufriendo, por ejemplo, en el alcoholismo, el paciente es el famoso delirium tremens, que es convulsiones y una cuestión de desesperanza y de dolor. Algunos autores han mencionado que el acto suicida como tal es un acto psicótico, entendiendo acto psicótico como acto de locura, ¿no? Okay. ¿Qué pasa? En ese momento el individuo pierde juicio de realidad, pierde sentido de realidad, pierde visión del futuro. Entonces la parte racional, que es la que funciona a nivel lóbulo frontal, que te puede detener de una conducta suicida o que puede limitar o que puede generar un juicio respecto a la conducta que se está realizando, esa se pierde momentáneamente. Entonces, algunos autores mencionan como locura temporal o locura del momento. Fíjate que algunos pacientes que me refieren a haber intentado quitarse la vida y no lo lograron, y al momento de explorar qué pasaba, qué sentían en ese momento, me explican así textualmente, no sé qué me pasó. Es como si fuera un shock o un desconecte o una cuestión no explicable, más que nada era una actuación a través de lo que sentían. Lo que sí encontramos es que
el mayor porcentaje de las personas que deciden quitarse la vida no tienen un trastorno de personalidad psiquiátrico, así como para ser internados o medicados necesariamente. Quien tuvo una experiencia suicida y intentó morir, jamás dejará de ser un suicida. Esto, fíjate que aparte que es un mito muy difundido socialmente, Así porque es. parece, yo textualmente, y se oye burdo, pero así lo pongo, es como el suicida con patas, ¿no? Ahí va el suicida, ahí va el suicida. Exacto. Como una bomba de tiempo, ¿no? Exacto. Esto es importante desmitificarlo y ojalá que todos los papás que nos escuchen, que hayan tenido por un hijo con esta condición de intención suicida, lo escuchen con atención. ¿Qué pasa? Normalmente alguien que ha intentado quitarse la vida lo hace en un momento estresante, Así en es. un momento especial. Y esto no quiere decir que el resto de su vida sea así. Por Claro. supuesto que requiere una terapia, una revisión de el porqué de la conducta, cómo decide, cómo se maneja, qué hay en el entorno con factores protectores, factores de riesgo, lo que sabemos en suicidología de todo el contexto. Pero yo les explico a los papás, dándoles un ejemplo. Si a ellos les da gripa, no son los gripientos de por vida, ¿no? Claro, claro. Es alguien que te da gripa y pues sí estás malito y te da fiebre y tos y estornudas y hay fluidez nasal y demás, pero tomas medicamento, te atiendes adecuadamente, te cuidas y ya después continúas. Te puede o no volver a dar gripa, pero no eres el gripiento con patas. Claro, claro. Algo muy similar ocurre y sí es importante que a alguna persona que decidió quitarse la vida sí se atienda, porque al no atenderse no va a encontrar las razones inconscientes que lo llevaron a la decisión y es muy probable que sí repita el intento. Insisto, si el conflicto de base que lo llevó a la acción suicida no se identifica y no se resuelve. Fíjate que ahorita en lo que te escuchaba pensaba mucho cuando, por ejemplo, se dio el tema del SIDA. También alguien que tuviera SIDA, y perdón por la etiqueta con una connotación peyorativa de ahí va el sidoso, ¿no? Era muy, pues eso, con una connotación como de defecto, o no sé, a lo mejor no sucede de la misma forma, pero por ejemplo, si hoy enferma alguien de COVID, como aléjate de esa persona, y en efecto no sé cómo están trabajando las personas que han sanado y salieron de un proceso de COVID, pero a lo que voy es, me parece que hay etiquetas como el suicida, la persona que tiene SIDA, a lo mejor la persona que en su momento tuvo lepra, etcétera, ¿no? Son como ciertos padecimientos que se toman como con mucho estigma. Pienso que es un poco por la forma en que se adquieren o con lo que se relacionaron, ¿no? Por ejemplo, el SIDA estaba muy relacionado a temas sexuales, ¿no? Me parece que por ahí venía un poco como este estigma que había en el caso del suicida, justo porque se le asocia mucho como con la locura y así, ¿no? No pasa efectivamente con la gripa en su momento, o no pasa porque estás enfermo del estómago. Desde tu perspectiva como especialista, ¿por qué tenemos tanto conflicto con que una persona haya tenido un intento suicida y entonces es como te pongo tu letrero, tu tatuaje de el suicida con patas y vas por el mundo como si en efecto todo el tiempo estuvieras en esa, digamos, en esa categoría, y no que en efecto puede ser que sea algo que se repita porque no se ha trabajado bien en un proceso, pero no es que todo el tiempo estés siendo un suicida? ¿Por qué desde tu experiencia tenemos esta tendencia a etiquetar y a estigmatizar este tema de él o la suicida, ¿no? Fíjate que normalmente en este tema de suicidio tiene sus directrices diferentes a bien lo mencionas, por ejemplo, con el VIH-Sida, ¿no? Tardaron años, Miriam, pero años para poder decir no se contagia por contacto. Claro. Así tenía que ser contacto sexual, intercambio de fluidos. Y esto se tuvo que repetir, ¿cuántas? No sé cuántas miles o cientos de millones de veces, Así es. y que pasaran años.
Y ahorita tú y yo, si sabemos que alguien o mucha gente que tiene o que tuvo VIH, pues no, no lo sentimos como amenazante. Así es. Pero mientras se desconoce el fenómeno, entonces ya se le tiene miedo. Igualmente con el COVID, ¿no? Todavía hay muchas más investigaciones que hacer y demás, y entonces alguien que dice yo lo tuve, por supuesto habrá gente que diga, no, no, pues a lo mejor no se te ha quitado del todo, o a lo mejor sí me puedes contagiar, y todo lo que se desconoce. Así es. Entonces igualmente pasa con el suicidio, pero aquí viene toda una memoria que le llamamos ontogenética. Cuando damos el diplomado de introducción a la suicidología, en el primer módulo siempre explico los antecedentes del suicidio. Y recuerda que el suicidio era asociado con brujas, Así es. diablos, locura. Entonces, todo esto México mágico, místico, religioso, está envuelto en el suicidio. Entonces, genera, por supuesto, mucha angustia, mucha terror, mucho miedo, como si algo se fuera a contagiar Así o es. como si algo me fuera a afectar o me pudiera perjudicar. Y también, insisto yo, como una bomba de tiempo, ¿no? Entonces, esto es por la falta de información. La persona que dice que se quiere morir o suicidar no lo va a hacer. Creo que este también es de los más frecuentes de escuchar. ¿Esto qué tan cierto es? Fíjate que el término coloquial, y así me lo refieren, perro que ladra no muerde, ¿no? Entonces, yo les digo, no, sí, sí muerden. Y alguien que lo está manifestando, alguien que lo está comentando, abriendo, ya tiene el primer paso de los tres que le llamamos la ruta suicida. La ruta suicida consiste en que primero se piensa, se planea, se organiza en la mente esta idea de morir. Alguien que lo está planeando y que lo está manifestando ya está en el primer paso de la ruta suicida. Segundo es, por supuesto, ponerse en riesgo. Y ponerse en riesgo es desde las adicciones, conductas autodestructivas, comprar un arma, tener pastillas, todo lo que pueda de alguna forma hacerse, utilizarse como método. Ok. Y tercero, por supuesto, ya la acción como tal suicida, que sabemos que puede derivar en un acto de suicida consumado o en un acto frustrado. Entonces, ese sería, si alguien lo está manifestando, sí necesitamos abordar de fondo para saber qué tanto riesgo hay. Yo recuerdo que cuando hablamos de la suicidología, tú tocaste un punto importante, que es, sí es verdad que hay intentos de suicidio que van enfocados a atraer la atención de sus seres cercanos, de esa persona que lo está pensando. Sin embargo, el hecho de que sea una llamada de atención no implica que no lo consideres. Sería esto, reforzar un poquito este punto, es decir, puede pasar en el caso de papás, por ejemplo, que tengan hijos que la amenazan con matarse, que no lo tomen en serio pensando que es una manera más como de manipulación, de atraer la atención, pero también está la posibilidad que sí sea un tema de quiero morir, ¿no? Sería importante entonces, reforzándolo, que independientemente de que sea una posible manipulación, una posible llamada de atención o realmente un intento suicida, no descartemos el hecho de poner atención en ese punto, hablarlo, platicarlo, no minimizar el hecho, ¿correcto? Sí, porque aunque se tome como una cuestión de chantaje o como una cuestión de manipulación o como un deseo de desquite o de enojo, finalmente el riesgo de la vida es lo que nos debe preocupar y ocupar. Claro. Entonces, puede ser efectivamente que alguien desee quitarse la vida con la intención de mandar un mensaje, de dañar a otros, de afectar, de manipular, de querer conseguir algo. Entonces, aquí lo que decimos es que todo acto suicida es un mensaje. Hay que aprender a traducirlo. Lo fuerte, lo duro, lo que nos debe llevar a atención es que la persona sacrifique su vida para lograr algo. Imagínate qué importante será ese algo para que la gente decida ya no existir con tal de obtener alguna situación o de lograr un efecto en el entorno.
Eso quiere decir que es la única vía que encontró cuando, por supuesto, sabemos que hay muchas vías para obtener las cosas. Entonces, aquí requerimos hacer el trabajo familiar. Si alguien está manifestándolo, tiene que ver con un mensaje que quiere decir al entorno familiar que no lo ha podido verbalizar o que verbalizándolo no ha logrado cosas. Entonces, ¿qué está pasando con esa familia, con la comunicación? ¿Qué está pasando con la familia de que no se resuelven las cosas o no se logran acuerdos? Ahí más bien es un problema familiar. El suicida lo va a hacer repentinamente, no te va a dar aviso previo, sino que va a suceder de manera ipso facto. ¿Esto siempre ocurre así o no todos los casos? Normalmente clasificamos, hay muchas clasificaciones del acto suicida. Para fines didácticos siempre decimos que hay el suicida impulsivo, aquel que se sube a un 8º piso y se avienta, o se sube a una torre, como lo hemos visto en los medios de comunicación, o se da un balazo, es decir, el acto impulsivo como tal, ¿no? Esta sería la primera forma de clasificar y así le denominamos suicidio impulsivo. El segundo es el suicidio neurótico o planeado, que tiene que ver con esta idea de que se organice, se planee, se piense, se vaya estructurando. A algunas personas, me ha sorprendido a mí en pacientes, que planean su suicidio con años de anticipación. Dices, ¿cuánto tiempo para un suicidio? Y algunos otros, pues hacen su testamento, otros empiezan a regalar sus cosas, otros empiezan a hacer lo que quisieran hacer antes de morir. Es decir, algunas cosas como para ir cerrando círculos y Ajá. lograr su meta. Por eso le llamamos el suicidio neurótico. Y algunas de estas formas son fáciles o diríamos más fáciles de poder trabajar y atender porque dentro de esta neurosis hay ambivalencia. Alguien puede decir, me voy a suicidar y se sube a un puente, ¿no? Y se avienta y no se avienta y está en esta ambivalencia, en este juego. Por ahí salió una noticia de una persona que intentó quitarse la vida, se subió a unas torres, creo que fue en el Estado de México, pero estuvo 7 horas allí pensando si se aventaba o no se aventaba, y pues llegaron los rescatistas, medios de comunicación, etcétera. Pero a mí lo que me sorprendió es 7 horas de estar allí negociando con el suicida, porque pues no estaba muy decidido, ¿no? Así es. Se logró rescatar. Hay el tercero que le llamamos el suicida psicopático, y lo más común es aquellas personas que a través de su acto suicida desean dar un mensaje, dañar a alguien. Los más comunes, por ejemplo, son los kamikazes, estos de las Torres Gemelas o de las guerras, o personas que de alguna forma saben que van a morir, pero lo hacen con un objetivo, ya sea religioso, ya sea ideológico, pero su cuerpo, su vida es la que está en juego para lograr esta meta. Oye, Alejandro, en el caso del suicida impulsivo, que entraría en esta categoría donde no hay muchas señales, estaba pensando que si alguien que algún ser querido ya no está aquí porque se suicidó y entra dentro de estas características, cuando revisas el caso o haces una autopsia psicológica del caso, ¿es factible que de todas formas se encuentre señales? O sea, a lo que voy es, ¿realmente existe este suicidio impulsivo puro, lo voy a poner así, donde no hay ningún factor que te dé algún antecedente? O ya cuando revisas la historia de la persona, siempre encuentras como indicios o pistas que fue dejando en el camino muy sutiles en tu práctica de autopsia psicológica. Te diría que muy sutiles y no tan sutiles. Normalmente cuando hacemos esta entrevista y la autopsia psicológica nos habla de ese ser humano que decidió quitarse la vida, encontramos sobre todo en el acto impulsivo, que era impulsivo para todo, agresivo, con poco control de impulsos, con poca capacidad de demora, gente intolerante, y que a veces así familiarmente se manejaban. Entonces, hay dos factores que para explicar claramente a las personas y entender el fenómeno del suicidio, existen los factores predisponentes y los precipitantes.
Ok, Los predisponentes pueden ser la personalidad del individuo, la historia de la persona, las condiciones físicas y emocionales, y los factores precipitantes son aquellos eventos o situaciones que debido al enojo, a la frustración, al dolor, al sufrimiento, perdón, los llevaron a tomar la decisión. Es decir, si juntamos a alguien con una impulsividad fuerte y luego se enoja con los papás o con la pareja y demás, pues juntamos la bomba y por claro. eso se da el acto impulsivo. Este mito me gusta mucho, digo me gusta porque creo que de ahí da pie a muchas cosas y es una de las cosas que yo entendí cuando tomé el diplomado en suicidología. Todo suicida quiere morir. Esto ya lo habíamos tocado, pero creo que es importante reforzarlo. No, realmente lo que quiere el suicida es dejar de sufrir, o la mayoría de ellos. Sí piensan que el acto suicida es una solución, y la solución es como para acabar con el dolor, con el sufrimiento, con aquello que no encuentran respuesta o salida. Ya lo comentaste de rápido tú, esta visión en el túnel. Entonces, por supuesto que la visión en el túnel es no ver las posibilidades de soluciones ni de ayuda. Claro. Entonces, este momento en el que se encuentra el suicida es un momento de muchísima desesperación y probablemente sea un momento repetido de muchos momentos, cuando ya hay un gota que derrama el vaso de agua que lo lleva a la situación. Lo importante, lo valioso y por lo cual yo apuesto siempre por la vida, es cuando uno tiene la oportunidad de trabajar con alguien que decidió quitarse la vida y haces un proyecto de vida e encuentras y sacas todas las maravillas que hay en el ser humano, todas las eh, posibilidades de amor, de amar, de entregar, de hacer, de producir, de crear, de generar, del futuro, que ahí estaban. Yo lo único que hice es escarbar para que pudieran aflorar, pero se sorprende mucho el paciente de esta visión que les da uno, esta oportunidad de ver las cosas en forma diferente y de rescatar desde ellos lo bueno que tienen para disfrutar y amar la vida. Hablamos mucho de por qué se pierde el sentido de vida y hay muchas teorías. La mía es, se pierde porque se conoce muy poco a la gente, los recursos que tiene, los elementos con los que cuenta, lo que puede realizar, el proyecto a futuro, el plan de vida. Todo eso se desconoce porque la gente poco se explora o poco trabajo interno tiene. En el momento que esto se logra, por supuesto que tenemos seres humanos que desean vivir y desean hacer algo bueno por la sociedad. Yo he encontrado los nuevos mitos Ok, y te adelanto un poco de lo que va a venir en mi siguiente libro. ok, Y tres de ellos que son de los que a mí me impactan muchísimo, y esta idea o mito de que el niño no se suicida. correcto, es verdad. Sí, Los niños sabemos sí que se existe, suicidan, claro. sí se suicidan y tenemos en el Servicio Médico Forense y tenemos datos y estadísticas, pero desgraciadamente en México el INEGI, que es el que reporta, no tiene informes de menos de 10 años. Por eso se desconoce, Así es. pero sí sabemos que hay casos de niños hasta de 4 años que intentaron quitarse la vida. Yo tengo pacientes de 8 años que acudieron a la consulta con sus papás precisamente por el acto suicida como tal, Ok, con cartas inclusive, tengo testimonios, tengo documentos. Entonces sí hay que desmitificar que todos los niños son felices y la infancia es, o sea, no, la verdad es que hay infancias muy duras, muy así es. difíciles, hay abusos, abusos sexuales, hay tráfico de infantes y bueno, ¿qué te platico? Hay muchísimas cosas que pueden ser víctimas los niños. Entonces, yo apuesto mucho por las nuevas generaciones y por supuesto hay que hacer un trabajo de investigación mucho más profundo. Yo hice una tesis hace más de 30 años sobre niños suicidas y pues la realidad es que no ha cambiado mucho. El niño es el que absorbe todo lo que está en el entorno familiar y si el entorno no es sano, pobre niño, ¿de dónde se agarra? ¿Cómo se defiende? O sea, el niño lo que tiene de salida es la muerte como una forma de estar en otro lado. El siguiente mito es tiene que ver con la situación de la sexualidad.
Fíjate que dentro de la población LGBT y hemos encontrado que los transexuales son los que más llegan al acto suicida. Ok, Entonces, se piensa que la gente gay, que es un término anglosajón que habla de alegría, pues son felices, ¿no? Son contentos. así es. No, la gente con esta situación, esta condición de orientaciones sexuales, de la diversidad sexual, también tienen que enfrentarse a muchas condiciones y dificultades que se ha venido luchando. Bueno, pues es toda una historia Así es. respecto a los derechos de las personalidades con identidades sexuales diferentes. Entonces, sacar el mito de que la gente gay es feliz y no quiere suicidarse. La realidad es que dentro de la comunidad gay, los transexuales son los que mayormente tienden al acto suicida y lo que hemos estudiado es una situación de cambio radical de persona, de conducta, de pensamiento y de inclusive situaciones legales. Se tiene que cambiar el nombre, cambiar el pasaporte, las identificaciones, etcétera. Es algo muy, muy complejo sumado a la poca conocimiento o eh, información de la sociedad, ¿no? Porque aún cambiándose, hay rechazo. Hay quien se entera, es que tú no eres hombre, eres mujer. Así No es. es que no eres mujer, eres hombre, aunque su apariencia y su trabajo de años nos diga cosas diferentes, ¿no? O sea, hay toda una investigación allí. Ok. ¿Algún otro que sumemos, Alejandro? Sí, el tercero de los que yo he encontrado y es esta situación en donde se cree o se piensa que los psicólogos, el personal de salud, los psiquiatras no se suicidan. Sí, como si tuvieran un antídoto por ser especialistas de la salud, ¿no? No hay inmunidad, y eso lo digo yo en todas las conferencias y clases y espacios donde nos permiten, y desgraciadamente, y esto lo he platicado mucho con colegas, él es mal visto que un médico, un psiquiatra, Sí, un trabajador social, un psicólogo, un psicoanalista se suiciden. Pero recordemos que el acto suicida es un acto o un momento de desesperanza. claro, Y la esperanza la puedes tener tú, la puedo tener yo y la puede tener cualquiera. así es, El hecho de que tú seas médico no quiere decir que no te dé ninguna enfermedad, o que claro, seas arquitecto no quiere decir que tu casa no se caiga, o que seas dentista no quiere decir que no tengas las muelas picadas. ¿Sí me exactamente. explico? Entonces, Sí. desmitificar esta parte de que las personas de salud mental no se suicidan y se suicidan es que estaban requete mal, ¿no? Sí, 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 otra vez el estigma, ¿no? O no vayas con ese doctor porque pues no te va a curar porque intentó suicidarse, ¿no? Se nos olvida que antes que tener una profesión somos seres humanos. Sí. Entonces, sí, Eso serían las situaciones importantes a transmitir, a compartir. Probablemente irán surgiendo otros más, claro. pero la realidad, esto es lo que vemos en la actualidad. Entonces, sumaremos estos tres a los muchos que ya conocemos. Alejandro, pues te agradezco mucho tu participación. Me parece muy interesante desmitificar, como bien mencionaste al principio, toda esta serie de leyendas urbanas que desafortunadamente todavía son vigentes y que muchas personas que han tenido o están en una experiencia suicida en alguna de las partes de la ruta suicida, pues han tenido que vivir, ¿no? Una pregunta antes de despedirnos, más o menos para cuándo piensas publicar tu nuevo libro y de qué va este nuevo libro a grandes rasgos. Este nuevo libro tiene la intención de aportar los avances que hemos tenido un poquito en la suicidología, de comentar un poco de lo que es la posvención, que antes de la grabación hablábamos de esta necesidad de trabajo y de investigación más profundo, de los hallazgos que hemos logrado, y tiene que ver, el título que ahorita presuntamente es Temas selectos de suicidología. Oye, ¿y tienes alguna fecha calculada que más o menos tu material ya esté al público o todavía no tienes muy clara esta? Sí, pensamos que para noviembre pudiera ya estar el libro. Qué La bien. intención es que si estamos en semáforo verde, la invitación a que conozcan el libro
sea en forma presencial. ¿Podrías comentarnos brevemente de tus publicaciones anteriores, los títulos y dónde se pueden localizar? Generalmente, aparte de físicos, si están en PDFs o solamente se pueden conseguir físicamente, si nos comentas un poquito. Sí, los libros los encuentran únicamente en forma física. Ok. El primero, como lo comentábamos, fue mi tesis, que se publicó por partes en la revista del Residente de Psiquiatría y finalmente fue premiada. El libro de Cómo enfrentar la muerte, en donde soy coautor. Esto lo compiló el Instituto Mexicano de Tanatología y es un libro que ya está en la cuarta, quinta próxima edición y lo encuentran en todas las casas trillas, lo encuentran en las librerías principales, y el más reciente, que se llama Suicidio, la última decisión, que próximamente estaremos en la cuarta edición, igualmente lo encuentran en las casas trillas y en las librerías principales. Pues Alejandro, muchas gracias por habernos acompañado. La verdad es que creo que este tema igual da para mucho. Y pues bueno, nos vemos pronto para la siguiente emisión. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Ahí estamos puestos para el siguiente tema. Muy buen día. Hasta luego. Buenos días, mis no pertenecientes.